Decía que continuamos con Andrea. Andrea es licenciada en Lenguas Modernas y Literatura de la Universidad de Caldas, es magíster en Educación y Desarrollo Humano y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Convenio CINDE, Universidad de Manizales. Actualmente se desempeña como rectora del Colegio León de Judá y como docente de lenguas extranjeras en el Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Manizales. Reside en la ciudad de Manizales y sus áreas de interés son la educación, la pedagogía y las lenguas extranjeras. Bueno, muchas gracias, Eliana. Buenas tardes para todos. Me permitiré compartir mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si es visible para todos? Está cargando. Ya es visible. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, un placer acompañarlos en esta mesa de trabajo con un estudio que he venido realizando a lo largo de un año y que he titulado Educación en Casa Homeschooling, un recorrido por su terminología. Este trabajo de estudio de antecedentes para mi tesis doctoral lo he venido realizando con la compañía de mi profesor tutor Andrés Klaus. Y para el día de hoy, pues quiero presentar en primer lugar la perspectiva conceptual sobre el fenómeno de educación en casa. Lo primero que habrá que aclarar en este sentido es que el fenómeno del homeschooling no es un fenómeno nuevo. De hecho, hay muchas referencias en tiempos antiguos, en la Edad Media, moderna y contemporánea, acerca de cómo los padres educan a los hijos, digamos, en el hogar. Y a lo largo de la historia ha habido diferentes maneras de denominar el fenómeno. No obstante, percibo, por lo menos en este primer año de estudio de mi doctorado, que hay poco estudio, digamos, desde la parte terminológica, específicamente desde un punto de vista semántico. El fenómeno, como les decía, del homeschooling no es nuevo, pero ciertamente sí es novedoso desde la década del 70. En palabras de Gether 2017, en las recientes décadas, pues hay cada vez un mayor número de personas que ha estado enseñando a sus hijos en casa como un acto de protesta consciente y deliberado en contra de una sociedad convencional y común. Y así lo demuestra, digamos, la bibliografía acerca del tema en las recientes décadas. El homeschooling es un término prestado del inglés y obviamente se ha lexicalizado al español para hacer referencia a la educación en casa. Y hay varios autores que lo definen de distintas formas. Por ejemplo, Snyder en el 2011 lo define como una tendencia educativa y social, mientras que Cabo 2010 lo define como un traslado de la experiencia escolar a la casa y Gether 2017 lo define como un proceso de escolarización en el hogar. Además de eso, Álvarez 2019 lo define como un movimiento, una corriente o una tendencia que surge como rebelión al sistema educativo formal. Es decir, no estoy hablando de un fenómeno educativo social que surja a razón de una condición de pandemia o de emergencia sanitaria por COVID-19, sino un fenómeno que desde antes ya existía. En ese orden de ideas procedo a realizar una revisión sistemática y para ello construyo un corpus bibliográfico compuesto inicialmente por 50 documentos académicos en un corpus bilingüe en inglés y en español, publicados entre los años 1990 y 2020. El corpus que estoy trabajando para este estudio es bilingüe porque en su gran mayoría la bibliografía que se encuentra acerca del tema es en inglés, por cuanto los mayores, digamos, desarrollos teóricos han acontecido en el contexto americano. En ese entonces, perdón, en este sentido, vamos a tratar en este estudio de mirar lo que las diversas denominaciones del homeschooling evocan, implican, determinan o cuestionan. Porque en palabras de Bellmund 2015 parece ser que no hay un término que defina específicamente esta opción educativa. Con el fin entonces de realizar un análisis riguroso de la diversidad terminológica en torno al campo temático de la educación en casa, procedo a diseñar, a tener una ruta de trabajo metodológico en 3 fases. En primer lugar,
se hace una selección y una delimitación del corpus de análisis, que se los describiré más adelante. En segundo lugar, se identifican las variaciones terminológicas que emergen de la lectura de las fuentes. Y en tercer lugar, se analizan las variaciones terminológicas desde 8 criterios de la teoría educativa. En primer lugar, la concepción del sujeto que educa. En segundo lugar, la concepción del sujeto que aprende. En tercer lugar, los contenidos. En cuarto lugar, la relación espacio-tiempo. En quinto lugar, los métodos y las estrategias. En sexto lugar, las finalidades. En séptimo lugar, la evaluación. Y en octavo lugar, las formas sociales. Muy bien, para la primera fase entonces de selección y delimitación del corpus de análisis, se realiza una búsqueda inicial de fuentes bibliográficas y se encuentra esta primera documentación. 6 libros, 5 en inglés y 1 en español, 3 capítulos del libro, 2 en inglés y 1 en español, 29 artículos científicos, 24 en inglés y 5 en español, 4 tesis de doctorado, 2 en inglés y 2 en español, 8 tesis de maestría, 8 en español, 5 tesis de pregrado, 5 en español. Y una última tipologización de documentos que titulé Otros, como noticias, informes estadísticos, artículos de divulgación, ponencias, columnas de discusión, entre otros. Como ustedes podrán observar, pues es mucha documentación la que inicialmente se delimita para el corpus y se necesita proceder de una manera organizada para hacer la búsqueda de las variaciones terminológicas y sus definiciones. En ese sentido, entonces, se leen los documentos, se empieza la apropiación documental y se realiza un primer instrumento para delimitar la especificidad temática y se resume toda esta primera búsqueda en una tabla resumen de ideas centrales contenidas en los textos. Después de esta primera selección y delimitación de las fuentes, ¿sí? Inicialmente fueron 71 documentos y se redujeron a 50 para el proceso de escritura del artículo científico, pues, ¿qué sucedió con el ejercicio de lectura? Que empiezan a emerger ciertas voces, ciertas denominaciones muy distintas entre ellas, o bueno, similares y distintas, vamos a ver esos matices semánticos en unos momentos, y se delimita ese corpus a 50 documentos académicos. Se realiza la lectura, la sistematización de esas denominaciones y se procede a la elaboración de una matriz de análisis con 25 variaciones terminológicas. Esto con el fin de obviamente planear el proceso de escritura y ser un poco más riguroso en cuanto al análisis. Y también, pues, obviamente se analizan los criterios para la publicación en la Revista Colombiana de Educación. Muy bien, entonces en esa segunda fase, que ya es propiamente el proceso de lectura, emergen como tal expresiones del homeschooling como si fuesen fichas de Lego. En ese sentido, emergen expresiones que tienen equivalentes en español y en inglés, ampliamente, digamos, documentados en la bibliografía, tales como educación en casa, homeschooling, que es como el término más aceptado en ambos idiomas, escolarización en el hogar, como 2 palabras separadas, homeschooling, educación en el hogar, home education, y así otros. ¿Qué sucede con estas fichas de Lego o estas variaciones terminológicas que empiezo a encontrar? Que algunas de ellas, en su gran mayoría, tienen equivalente en español y en inglés, pero hay otras que de repente no están, como es el caso de educación sin escuela o educación a domicilio, que solo tiene, digamos, una ocurrencia en el francés por causa de pronto de utilización del término en Bélgica. Otras de ellas son enseñanza doméstica, educación informal y enseñanza individualizada. Una sospecha inicial es que estos términos emergen en la literatura académica latinoamericana, ¿sí? Y no tanto así en la americana. Allí entonces vemos nuestras piezas de Lego y vamos a ver cómo se construyó entonces la matriz. Para ese proceso de análisis de variaciones terminológicas, entonces se ubica en una primera columna cada una de esas expresiones, ustedes las ven allí, educación en casa, escolarización en el hogar, educación en el hogar, las 25 hacia abajo,
y horizontal encontramos 8 criterios desde la teoría pedagógica. El primero tiene que ver con aquel sujeto que enseña, es decir, quien imparte el conocimiento en este fenómeno educativo social. El segundo es quien aprende las cualidades o las características de ese estudiante o aprendiz que a su vez es hijo o hija. En tercer lugar, ¿cuáles son los temas, los currículos a enseñar, el contenido propiamente dicho desde un punto de vista, bueno, pedagógico, obviamente? En cuarto lugar, es la relación de espacio-tiempo, es decir, en qué lugares toma espacio este proceso educativo, pero además en qué tiempo, si hay jornadas, si hay horarios específicos para hacerlo y demás. Los métodos y las estrategias tienen que ver con lo didáctico, de qué manera las familias se organizan para enseñar, cuáles son las intencionalidades, los propósitos o las finalidades de esta opción educativa. Finalmente, los métodos para evaluar si en casa se evalúa o no, de qué manera, quién lo hace. Y las formas sociales que vienen a ser las maneras de relacionarse entre los aprendices y aquellos quienes enseñan. Muy bien. Seguimos entonces con la matriz de análisis. En esta matriz es un documento que se elabora inicialmente en Excel. Intencionalmente coloqué solo una captura de pantalla porque la matriz en Excel es un documento muy amplio, es una sábana de datos bastante amplia y si lo hubiera puesto todo, pues creo que confundo más que aclarar y esa no es la intención. Con esta captura de pantalla, lo que ustedes pueden más o menos visualizar fue el ejercicio bibliográfico que se hizo, ¿sí? Entonces, se toma de las fuentes todas esos fragmentos completos que hacen referencia a esas variaciones terminológicas con relación a esos criterios de la teoría pedagógica. Y empiezan a ver allí algunos cruces. Ustedes pueden observar que en esta matriz hay algunos espacios en blanco. ¿Qué quieren decir esos espacios? Que simplemente en el ejercicio de la búsqueda bibliográfica no se ha encontrado un contenido, un fragmento que esté relacionando esa unidad terminológica, esa variación terminológica con un criterio de la teoría pedagógica específica, ¿sí? Muy posiblemente si continuara la lectura y ampliara mi corpus bibliográfico bilingüe, seguramente emergerían otros fragmentos, pero hasta el momento más o menos luce de esta manera la matriz. Para sintetizar un poco la información y proceder con el proceso de escritura, lo que se elaboró fue una matriz de análisis resumen en la que se destacan los aspectos más importantes de cada una de las variantes terminológicas según su categoría. Así entonces quiero compartir con ustedes algunos de los resultados que tengo hasta el momento de la evaluación bibliográfica realizada. En primer lugar, encontré 10 variaciones terminológicas para la categoría de concepción sobre el sujeto que educa, ¿sí? No quiero quedarme en lo evidente, si bien hay que mencionarlo, los padres Belmont 2015 son los principales actores, digamos, del formato, de la opción educativa en casa. Pero hay unos matices semánticos que son bastante interesantes y que vale la pena, digamos, tocar en detalle. En Eisenberg 2017, por ejemplo, se encuentran las familias. Este concepto me evoca un actor, digamos, más generalizado, porque las familias incluyen abuelos, tíos, hermanos, familia extendida que también participa del proceso de educación en casa. En Gather 2017 y en Benson 2020 encontré a la madre como aquella que toma, digamos, las riendas o la responsabilidad directa de enseñanza frontal sobre sus hijos. Y encontré el término mom school, que no tiene un equivalente, por lo menos no documentado hasta ahora, en español. En esta modalidad, digamos, de enseñanza, las madres realizan enseñanza frontal y se considera un método híbrido del homeschooling porque toma elementos de la escolarización formal y la madre es la directamente responsable de suplir las necesidades básicas del cuidado de los niños. Obviamente entra en cuanto a comida, abrigo, apoyo emocional, pero además en cuanto a los procesos de alfabetización temprana.
En Gether 2017 y Rodríguez 2015, pues se encuentra ya no solamente la madre, sino un grupo de madres, es decir, un colectivo de madres, y a este modelo se le conoce Homeschool Cooperative o Homeschooling Cooperativo, educación en casa cooperativa, es decir, es un grupo de madres que se reúnen, comparten conocimientos para hacer enseñanza frontal o cooperativa a un grupo de hijos que también son a su vez estudiantes. Esto también lo reporta Belfield 2004. Muy bien, y también se encuentran expertos o tutores de apoyo, que son personas conocedoras, digamos, de áreas disciplinares que ejercen cierta labor, cierta acompañamiento a esa tarea en el hogar. También está educación en casa clandestina. Bueno, el unschooling es un término que se encuentra muy repertoriado en los Estados Unidos porque en Estados Unidos la educación en casa es regulada, sí, es legal, pero debe ser reportada ante las autoridades y la normativa en los diferentes estados es distinta, tiene variaciones. El unschooling es un fenómeno atípico del homeschooling porque son padres que definitivamente no reportan este ejercicio y es muy raro esto, porque si es legal, no se sabe muy bien cuál es la razón de por qué los padres no reportan que lo están haciendo. Esto lo documenta Eisenberg 2017. Allí aparece pues también están padres, padre y madre con diferentes roles, en Leal también, Educación en el Hogar 2007, que es un estudio chileno, está padres en un contexto belga, Educación a Domicilio, lo reporta Rivera Hurtado 2009, y que es interesante que surge el término desescolarización, ¿sí? Y allí surgen como dos actores, los padres pedagógicos, que son los pioneros de partidos liberales de izquierda, y que son más o menos en la década del 70, y ellos educan y tienden a ser más libres en la búsqueda de nuevos métodos educativos. En escuela en casa es muy común encontrar familia, más que todo en contexto chileno y argentino, y en educación flexible se encuentran familias cristianas conservadoras de derecha, que está repertoriado en Van Galen 91 y Goría 2012. También se encuentran los padres educadores, que es un rol muy específico de padres que estudian para poder educar en el hogar. De hecho, en algunos países hay diplomados para padres, iniciativas pedagógicas para que ellos se entrenen en ese proceso de educación en casa y que no sea algo improvisado. Y en práctica educativa en el hogar, dime. ¿Me quedan 2 minutos? Perfecto, familia. Muy bien, la concepción de estudiante o aprendiz, están los niños, ¿sí? Están los hijos. ¿Qué sucede en estos términos? Que no es muy común encontrar, por ejemplo, niñas o jóvenes o adolescentes. Esto me refiere un tiempo, digamos, una edad y también una relación familiar. ¿Sí? Son los términos más comunes para el caso de estudiante y aprendiz. Una relación parental es un criterio muy poco desarrollado en la literatura y me pregunto si estos textos tienen una mirada adultocéntrica que valdría la pena pues analizar. En cuanto a los contenidos, encuentro currículos combinados de diferentes asignaturas, encuentro el Trivium, que es propio de la educación clásica, que está en niveles de gramática, lógica y retórica, planes estructurados o currículos en red, habilidades numéricas, alfabetización básica. Encuentro también conocimientos fácticos, operativos, bueno, y también aprendizaje basado en el hogar, todas las asignaturas de un currículo. Todo esto, pues, obviamente estará mucho más explicado en el artículo. La relación espacio-tiempo, encuentro relaciones entre la casa, el hogar, con ciertos matices que van y vienen hacia la comunidad, hacia vecindarios, parroquias, parques, hacia iglesias, otros edificios e incluso el concepto casa-escuela o schoolhouse, que está muy, digamos, asociado con el contexto también americano. En la relación espacio-tiempo también se encuentran escuelas distintas como los cyber charters o los virtual schools, no solo en América, sino también en Latinoamérica y en Europa, y también alguna colaboración por parte de instituciones.
En cuanto a los métodos y las estrategias, es muy común, por ejemplo, leer acerca del método Charlotte Mason, los métodos combinados, el homeschool cooperativo, el ecléctico, el desescolarizado, y bueno, cada vez más, pues si uno profundiza, pues va a haber muchísimos matices semánticos y estrategias asociadas a las variaciones terminológicas. Se distingue también el aprendizaje autodirigido para adolescentes, que es un modelo muy interesante que surgió de un docente de educación física. Productos escolares vendidos en escuelas para ser utilizados en casa, en el caso de escuela en casa, o sea, productos que se llevan a la casa y bueno, y otros, ¿sí? Entonces, hay muchas denominaciones que se prestan para diversas interpretaciones. En cuanto a las finalidades, pues hay una finalidad humanista que está como implicando un éxito educativo para la vida. Hay motivos religiosos o factores sociales. Hay finalidades funcionales, por ejemplo, aquellos que buscan que sus hijos sean deportistas de alto rendimiento. Hay finalidades emancipadoras en cuanto a los desafíos, los intereses, el estudio independiente. Y también hay finalidades ideológicas, desde una perspectiva religiosa, pero además una perspectiva profesional y familiar. Y desde el punto de vista de la evaluación, pues esta categoría no es muy desarrollada, la verdad, simplemente se documenta como validación de conocimiento en instituciones formales o padres que no buscan que sus hijos sean evaluados ni certificados de ninguna manera, es una categoría muy poco desarrollada. Y en las relaciones sociales, pues se percibe enseñanza frontal o directa, se perciben formas sociales individuales, es decir, realización de guías de trabajo y estudio de videofilmaciones de manera independiente, y forma social entre parejas, ¿sí? Evidentemente no se ven relaciones sociales que sí permiten la escolarización regular en un colegio o en una institución formal, por ejemplo. Como conclusión de este trabajo, por lo menos en su fase inicial, es que buscar el semantismo específico de cada una de las denominaciones, pues es bastante complejo, la verdad, porque muchas de ellas son simples sutilezas que no son tenidas en cuenta por los investigadores, ¿cierto? Precisamente como por todo el semantismo que evocan. No obstante, para eso estamos obviamente estudiando el tema y la idea es no solamente profundizar a nivel conceptual, sino también dar pues como un impacto muchísimo mayor. Entonces, de esas 25 unidades terminológicas, básicamente las más importantes son educación en casa, desescolarización y educación flexible. Una que se remite en el hogar, otra que está totalmente, digamos, sin escuela y otros que se encuentra en una vía intermedia entre las anteriores, algo como un método híbrido. Entonces, esta era la presentación inicial que quería compartir con ustedes. El día de mañana estaré hablando también de esto en la realidad, también cómo se percibe. Muchísimas gracias a todos por su atención.